El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. Una guerra de aranceles entre Ecuador y Colombia ha escalado de manera riesgosa, tratándose de buenos vecinos que se necesitan mutuamente. Rigen aranceles del 50%. El perjuicio es para los dos países, pero sobre todo para el sector exportador y para quienes viven del comercio a los dos lados del puente Rumichaca y que han anunciado medidas de hecho para exigir se vuelva a la normalidad. Los esfuerzos y llamados de los gremios empresariales de los dos países para que se busque una solución al tema arancelario no ha tenido eco. El jueves por la noche, el ministro de la Producción de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, le dijo a Ecuavisa que se había roto el diálogo y el viernes 27 Colombia anunció que pondrá también un arancel del 50%. El del Ecuador entrará en vigor el 1 de marzo. En una entrevista con Gonzalo Ruiz en esta emisora Radio Centro, el presidente Noboa dijo que Colombia, entre comillas, es el peor socio comercial, señalando que el déficit comercial para Ecuador es de $1.000 millones. De este momento difícil que viven los dos países y de lo que puede venir en torno a estas diferencias, hablaremos hoy en esta emisión especial de Descifrando con 3 ecuatorianos que dominan estas temáticas. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el economista Julio José Prado, exministro de la Producción y Comercio Exterior, docente universitario, el doctor Gonzalo Ortiz, ex embajador en Colombia, ex secretario de la Administración, historiador y analista, y el doctor Carlos Zaldumbide, ex ministro de la Producción y Comercio Exterior, asesor empresarial, fundador de 100 por Quito. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Comencemos, Julio José, con la decisión del presidente Noboa de imponer un arancel del 50% a Colombia, que lo llama tasa de seguridad, y la respuesta de Colombia con el mismo porcentaje y el diálogo roto. ¿Qué viene ahora? Los sectores productivos y los comerciantes de los dos países realmente han demostrado que están angustiados. Bienvenido, economista Julio José Prado, buenos días. Buenos días, Thalía, gracias por la invitación. Saludos también a Gonzalo, Carlos, un gusto compartir este panel con ustedes. A ver, yo apenas salieron el tema de que se iban a poner, digamos, aranceles del 30% del lado del Ecuador. Yo hacía un análisis, digamos, de escenarios, ¿no? Para tratar de entender hacia dónde podríamos llegar y hemos llegado más allá de lo que yo preveía que podía ser uno de los escenarios más complicados, con el anuncio reciente de este nuevo arancel que sube del 30 al 50%. Para mí, estamos llegando al peor escenario agravado, que es el Ecuador pone 30% arancel a todos los productos importados de Colombia. Colombia inicia una retaliación, pero todavía esa retaliación podría ser más amplia, incluso pensando solamente en el 30%, porque Colombia puso aranceles a 27 productos ecuatorianos que representan cerca de 70 subpartidas arancelarias, pero son 27 tipos de clasificaciones de productos, y podría haberlo puesto, por ejemplo, la retaliación comercial del 30% a todo el universo arancelario. No lo hizo, digamos, por una especie de, y hay que leerlo así, una especie de prudencia, tanto en la respuesta como también prudencia en sus efectos económicos internos. Y ahora nos vamos mucho más allá de ese escenario malo que ya teníamos y nos vamos a un juego que ya no es un juego ni siquiera de suma cero, como yo les llamaba en principio, un juego en el que nadie gana, sino que termina siendo un juego de suma negativa, Thalía. Y esto es preocupante porque vemos entonces el Ecuador anuncia 50% y hay algunos comentarios todavía no confirmados, digamos, más a nivel de rumores o declaraciones de que Colombia estaría analizando
subir su arancel también inmediatamente al 50%. Yo he tenido conversaciones ahora, antes de entrar a tu programa, con algunos colegas en embajadas, tanto en Colombia como aquí en el Ecuador, y más bien la posición parecería que no es llegar al 50% de arancel de retaliación de Colombia, sino más bien subir el universo arancelario, pero con el mismo 30%. Eso para el Ecuador es muy malo, no, ni siquiera pensar en el 50%, pero ya con el 30%, pero no solamente para estos 27 productos, sino para todo el universo arancelario, ya nos comienza a golpear en algo que Colombia había dejado fuera. Por ejemplo, tableros de madera, o por ejemplo, productos relacionados con la pesca, ¿no es cierto? Sobre todo el atún, o el camarón, u otro tipo de productos, ¿no es cierto?, que se venden quizás en menor medida, pero que para ciertos sectores, industrias, zonas productivas del Ecuador son suficientemente importantes. Resumo entonces mi posición: ha sido una muy mala decisión el utilizar el argumento comercial para un tema legítimo que es la seguridad, pero es una muy mala decisión el utilizarlo de la forma como se ha utilizado. Hay una ruptura hoy por hoy en el tema comercial. Se ha dicho que se ha roto el diálogo de parte unilateralmente del lado del Ecuador también. Esas son las declaraciones del ministro de Comercio del Ecuador. Y entonces escalamos esto a un nivel impredecible, esperando cuál va a ser la respuesta de Colombia, y con un tema también incierto incluso de una posible, y esto se está hablando ya en los canales diplomáticos, una posible ruptura o quiebre en el tema diplomático, con llamadas posiblemente a consultas de los dos embajadores, que espero que no se llegue a dar, porque como nos comentará Gonzalo, eso en el mundo diplomático ya comienza a ser palabras mayores, ¿no? Entonces, por ahí, esa es mi conclusión inicial, Talía. Gracias, Julio José. Y en verdad, que Colombia pondría también 50% fue una primera declaración, al parecer, de la ministra de Comercio de Colombia, pero no se ha concretado hasta el momento que estamos en este programa. Gracias, Julio José Prado. Gonzalo, ¿qué hay en verdad detrás de esta medida desde la primera que se adoptó por parte de Ecuador y entró en vigor el 1 de febrero? La respuesta luego de Colombia con el 30%, ahora escalado al 50% por parte del Ecuador, y probablemente se ha anunciado Colombia en igual porcentaje, pero Julio José Prado, que tiene muy buenos contactos, habla de que a lo mejor no se llegaría a esto, pero se ampliaría, ¿no?, el 30% para otros ítems. ¿Qué hay detrás de esta medida, Gonzalo? Pregunto también al diplomático y al historiador. Bienvenido, doctor Gonzalo Ortiz Crespo, buenos días. Gracias, Talía, buenos días a Julio José, a Carlos. Si hacemos una línea de tiempo de la guerra comercial, recordemos que comenzó el 21 de enero, cuando el presidente Noboa, a través de X, anunció que desde el 1 de febrero cobraría esta que él llama tasa de seguridad del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia, por la falta de colaboración de este país en la seguridad fronteriza. Y yo sé, y me asivo por completo al análisis de Julio José, el daño que hace el tomar el recurrir a lo comercial para una disputa de otro orden, que es una disputa en el tema de la cooperación para la seguridad. Pero como yo dije en algunos de mis artículos, yo entiendo esto como ya producto de la desesperación por parte del Ecuador, especialmente de las Fuerzas Armadas, ante la falta de cooperación de Colombia. Porque eso sí es un hecho, ¿no? Colombia suspendió los diálogos con el Ecuador desde el 2024. El presidente Petro ha estado constantemente agrediendo al Ecuador, incluso trató de desconocer el triunfo del presidente Noboa en la segunda vez que fue elegido, reclamando que se presenten las actas. Hubo que explicarle que las actas estaban presentadas, que el Ecuador no es igual que Venezuela, que las actas están puestas en los recintos electorales a la vista de todo el mundo. Y la cosa siguió. Entonces, luego vino por parte de Colombia la suspensión del envío de energía eléctrica al Ecuador, y por su parte que el Ecuador subió de 3 a 30 dólares por barril la tarifa del transporte a través del OCP, del crudo colombiano, ¿no? Ahí se alquila el OCP para que Colombia lo transporte a su crudo que saca también de su región amazónica.
El Ecuador empezó a cobrar la tasa de seguridad del 30% y Colombia no lo hacía todavía. Mandó una delegación a Quito, se reunieron los cancilleres, creo que también estuvieron los ministros de defensa y delegados de otros ministerios. No hubo solución y se continuaron los diálogos, pero Colombia enseguida denunció al Ecuador ante la CAN y Ecuador a su vez contraatacó y presentó 3 reclamos formales por incumplimientos de Colombia precisamente a compromisos que tenía ante la CAN. En ese sentido hay que decir que Colombia en efecto ha ofrecido muchas cosas pero no las ha cumplido. Finalmente el 24 de febrero Colombia puso en vigor el 30%. Se esperaron un mes entero para poner en vigor el arancel del 30%, como bien decía Julio José, a 27 subpartidas arancelarias. Es chistoso, recordabas tú que al comienzo del programa que la ministra Sommerfeld dijo que el Ecuador mantenía el diálogo el 25 de febrero, y el 26 Jaramillo dijo que se ha roto el diálogo. Es decir, entre el 25 y el 26 pasó algo muy serio, se ha roto de manera unilateral, dijo Jaramillo, se entiende que por parte del Ecuador. Y luego, ese mismo día, primero Noboa y luego un comunicado del Ministerio de la Producción anunciaron este aumento al 50% a partir del 1 de marzo. Y como bien dices, hoy día el presidente Noboa defendió el alza al 50% y le criticó a Colombia como nuestro peor socio comercial. ¿Por qué? Porque dice que tenemos un déficit de $1.000 millones anuales en el desbalance, digamos, comercial entre los dos países. Nosotros exportamos $800 millones al año y Colombia nos exporta 1.800 millones. Ahí están los 1.000 millones de diferencia en términos redondos. Así que bueno, es una cosa muy, muy preocupante. Y para terminar solamente, me he alargado un poco, les digo que es como tener un vecino muy molesto. El vecino hace bulla, los hijos son unos malcriados, no paga la cuota del condominio, y cómo te vengas de ese vecino haciéndole daño a tu familia. Un poco ese es el ejemplo más claro, no es mía la comparación, en un chat del otro día lo dijo, y lo voy a decir, Simón Pachano, porque es muy clara, muy clara la comparación. O sea, en vez de solucionar los temas con el vecino, le haces daño a tu familia poniendo aranceles, porque los aranceles finalmente le hacen daño a la producción del Ecuador. Gracias, Gonzalo Ortiz, muy claro, y en verdad hay que ver los orígenes de por qué llegamos a estas medidas y a esta situación. Carlos Aldumbide, el gobierno de Noboa justificó pasar del 30% al 50%, y abro comillas, por la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad. Como se ha dicho, la medida se tomó a los 2 días de que Colombia oficializara el cobro de aranceles del 30%, que es como una retaliación al que había puesto el Ecuador. Con experiencia como exministro y como empresario, ¿qué salidas existen? O sea, ubiquémonos en la línea del tiempo justo ahora. ¿Qué queda por hacer? Porque, como dice Gonzalo, si esto escala ya lo diplomático, también dijo Julio José, sería muy lamentable, ¿no? Para vecinos perpetuos, porque no nos vamos a mover de donde estamos ni Colombia ni Ecuador. Bienvenido, Carlos Aldumbide, buenos días. Buenos días, Talía, un saludo a Julio José y a Gonzalo también. A ver, yo quiero tal vez aportar ya no sobre lo que se ha dicho, porque obviamente los datos estadísticos, los números de las balanzas comerciales, de la balanza comercial, cuánto se importa, cuánto se exporta, creo que la mayoría de los ecuatorianos ya lo tienen más o menos claro. Y en ese afán de tratar de aportar con algo nuevo, es que yo digo, sí, efectivamente, los análisis económicos, técnicos, de afectación al comercio se pueden dar, y por ahí podemos coincidir en muchas de las cifras. Sin embargo, yo sí quiero plantear el tema de que no solamente estamos hablando de mercancías, estamos hablando de ecuatorianos que, según mi criterio, ya han perdido sus negocios por extorsión, han sido secuestrados, o que han perdido algún familiar, amigo o vecino. Y si es que el bien mayor es intentar al menos salvar las vidas de los ecuatorianos y tratar de salir de esa escalofriante cifra con la que cerramos el 2025 de más de 9.200 muertes violentas en el Ecuador, de las cuales cerca de 50 son niños. Cerca de 450 o un poco más son jóvenes adolescentes de entre 12 y 17 años,
habrá que hacer algo al respecto. Y definitivamente, pues yo no puedo estar de acuerdo con una tasa, por más que sea de seguridad, del 30, del 50%, si es que el 1% de tasa injustificada ya perjudica al comercio, no se diga pues del 30 o el 50%. Sin embargo, como bien dijo Gonzalo, creo que si es que hay un vecino que nos está generando ruido en el barrio, hay que hacer algo al respecto. Y efectivamente, pues no se puede perjudicar a la familia de uno por tratar de tener una revancha, una venganza o hacerle entender al vecino algo. Sin embargo, yo sí creo que en este caso hay mucha información de la cual, digamos, desconocemos. Yo creo que aquí hay algo mucho más allá de lo comercial, mucho más allá de lo diplomático, según mi humilde opinión, y creo que eso es importante también de analizar. Yo creo que aquí hay temas geopolíticos importantes. Uh-huh. Creo que hay que tener en cuenta el proceso electoral próximo que va a tener Colombia. Yo creo que ahí hay algunas cosas que nosotros como ciudadanos, por más que intentemos entender o buscar información, tal vez podemos tener poca información. Sin embargo, de las últimas declaraciones de la canciller, del ministro, de que si hay diálogo o no hay diálogo, miren, yo quiero entenderlo de la siguiente manera. Se han mandado diferente número de comunicaciones por parte del Ecuador luego de las reuniones que hubo, entiendo, aquí en el Ecuador hace un par de semanas, en las que se acordaron ciertas cosas y de las cuales salieron ciertas comunicaciones. De esas comunicaciones, de lo que entiendo y he conversado con algunas personas que conocen del tema o están de primera mano ahí en el gobierno teniendo la información, no hubo ni siquiera una contestación de ok, te voy a contestar en una semana, en 2 semanas. Simplemente se cortó en ese sentido la comunicación. Y entiendo que el embajador ecuatoriano en Colombia también ha recibido visitas de sectores gremiales y empresariales ecuatorianos, a los cuales les ha podido explicar la falta de gestión, la falta de interés o el desinterés de parte del gobierno colombiano, no solamente de contestar los comunicados, sino de no cumplir con los compromisos que se quedaron en la última reunión bilateral que tuvieron acá en Ecuador. Y es por eso que nosotros como ecuatorianos decimos, a ver, señores, les hemos quedado en un acuerdo, ustedes tienen que poner de parte, y por eso el presidente simplemente dice, tenemos un mal vecino. Porque por más que queramos mandarles comunicaciones, por más que queramos comunicarnos con ellos, ni siquiera nos están contestando el teléfono. Entonces, en esas circunstancias, ¿de qué diálogo podíamos hablar? Yo insisto en un tema, los grandes países, los países primermundistas, tienen una cosa en común, y es que respetan la institucionalidad, tienen instituciones fuertes. Yo creo que el Ecuador tiene que analizar de mejor manera cuáles son las consecuencias de estas tasas. Sin embargo, les digo algo, si es que esta sobretasa o esta tasa por seguridad se la puede considerar temporal hasta ver qué pasa con las próximas elecciones en Colombia, yo apoyaría completamente la decisión, haciendo el esfuerzo y asumiendo el sacrificio que se tiene que hacer como sector empresarial. Yo soy empresario, tengo algunas empresas, se importan ciertos insumos de Colombia, obviamente todo empieza a subir, se empieza a complicar el tema logístico, el tema de costos, vamos a tener que subir ciertos costos o dejar de producir ciertas cosas, pero si el bien mayor detrás de todo eso es evitar, o mejor dicho, salvar vidas ecuatorianas, créanme que yo lo voy a apoyar. Sin embargo, nunca voy a dejar de decir que hay que apoyar únicamente cuando se cumplan con los procesos y las instituciones locales e internacionales, y que sea obviamente algo que se empiece a ver a lo largo del tiempo. Acordémonos que el estar sumidos, el Ecuador, en manos de todos estos GDOs, no es de ayer, no es de antes de ayer, es de hace muchos años, y la solución seguramente nos va a tomar un tiempo y requiere recursos, y para eso es que se intenta tener todas estas tasas, para poder tener los recursos de inteligencia, de infraestructura, de equipos, para poder combatir la inseguridad en la frontera, que está abandonada en este momento por parte del gobierno colombiano. Gracias, doctor Carlos Zaldumbide. Además, algunas revelaciones, ¿no?, de cómo se está
percibiendo desde otros sectores y además desde el sector empresarial lo que estaría pasando. Para cerrar este primer bloque, Julio José, también el presidente dijo en esta emisora que la demanda de Colombia contra Ecuador ante la CAM se anuló cuando Bogotá puso una medida similar. ¿Cómo se explica esto? Quisiera un poquito, pues, no hacer pedagogía para la comprensión de la audiencia. ¿Quién podría destrabar si es que se suben al 50%, Julio José? Talía, sí, no es así. Digamos, ahí le han informado un poco más al presidente de la República sobre cómo funcionan los mecanismos en la CAN. Lo primero, la CAN hace sus análisis de las demandas en función de cuáles llegan primero, cuáles entran primero. ¿Cuál es la que primero entró? La de Colombia. Y después entraron algunas otras relacionadas con el Ecuador, o del lado del Ecuador. La CAN emitió un comunicado en que dice que da trámite a la demanda de Colombia, y una vez que saque la resolución de Colombia, en algunos meses, comenzará a analizar las otras. ¿Qué significa esto, Talía? Y todos. Significa que va a revisar la demanda de Colombia de si es que la tasa esta de seguridad, ¿no es cierto?, es realmente una tasa de seguridad o es un arancel disfrazado de algo más. Y ahí, sinceramente, Talía, lo que va a suceder es el precedente que ya le pasó al Ecuador cuando en ese momento el presidente Lenín Moreno, con todas las razones del caso, trató de meter una tasa aduanera para frenar el comercio ilícito a través de la frontera con Colombia y con otros países. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nos demandaron en la CAN, perdimos de esa demanda después de 4 meses y tuvimos que frenar la tasa, sacarla, ¿no es cierto?, dejar de cobrar esa tasa y además hacer un repago de lo que se había cobrado en exceso. Ese es lastimosamente el destino más probable en la CAN de esta medida. Entonces, si es que anticipamos que eso podría pasar, ¿no es cierto?, ojalá el Ecuador gane, por siendo ecuatoriano, pero lo más probable es que perdamos, ¿ya? Es una buena medida. Debemos anticiparnos no a lo que puede suceder, sino a lo que ha sucedido en el pasado, ¿no es cierto?, y si estamos cumpliendo o no la ley. Y después tengo algunos otros temas que hay que comentarlos, ¿no es cierto?, pero solo para dejar paso y comentarlos en el siguiente bloque. Creo que hay varios temas que hay que entenderlos. Por ejemplo, uno de ellos, ¿cuál mismo es el compromiso al que llegó Ecuador con Colombia? Se publicaron un par de comunicados. Colombia dice que no hubo tales compromisos, del Ecuador que sí. Entonces, ¿cómo medimos si es que estamos avanzando o no en materia de seguridad con lo que se ha comprometido? Hasta ahí lo dejo y después comentamos más. Gracias Julio José, porque en verdad hay que hacer una pausa, pero de eso justamente quiero hablar, porque con lo que han dicho ustedes, uno concluye también que hace falta información, ¿no? Y que si el propio gobierno ecuatoriano no comenta estos pequeños detalles, la gente se sorprende más de por qué estamos en esas circunstancias cuando existirían razones. Permítanme aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta ex @TalíaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Gonzalo Ortiz Crespo, ex embajador en Colombia, historiador y analista, el doctor Carlos Zaldumbide, ex ministro de Producción y Comercio Exterior, asesor empresarial, fundador de 100 por Quito, y el economista Julio José Prado, ex ministro de la Producción y Comercio Exterior, docente universitario. Gonzalo, hagamos algo de historia, en verdad, porque vale la pena intentar dar más elementos, dar mayor insumos para que la comprensión de la gente, de los ecuatorianos, de mi audiencia también, que está mucha audiencia fuera del país, sepan lo que está sucediendo. ¿Cómo llegamos a esta medida, no? ¿Cómo sabemos que Colombia siempre descuidó la frontera? Y tú ya referiste en tu primera intervención. ¿Hay conciencia? No, parece que no hubo mucha conciencia en Colombia de que el acuerdo con las FARC provocó una escisión de varios sectores que no estuvieron de acuerdo con eso, y se formaron grupos criminales que se han apostado prácticamente en la frontera. Y el Putumayo y la zona de Nariño están realmente despejadas y por eso se entran al Ecuador. Quizá yo digo, y este es un comentario, y aquí siempre comentan ustedes, pero permítanme hacer eso, cuando hubo la matanza en el Alto Punino, quizá al siguiente día tenía que haberse aplicado esto. La comprensión en el mundo había sido más rápida y más fácil, porque se vio que eran grupos colombianos los que mataron a los 11 militares ecuatorianos. Gonzalo, cuéntanos algo de qué pasó con esto de que nunca se preocuparon de cuidar la frontera del lado colombiano.
Sí, Talía, yo creo que esto tiene que ver con la formación de la nación, de nuestros países, ¿no? Y Colombia, al ser un país tan grande, montañoso, selvático, dio como resultado que en general, históricamente, el Estado estuviera ausente de la geografía colombiana y se dejara a líderes o liderzuelos locales el manejar cada una de estas regiones. Y claro, cuando ya llegó la época del contrabando de esmeraldas primero, y luego de la marihuana y finalmente de la cocaína, fueron los señores de estos contrabandos, de estos comercios ilícitos, los que empezaron a dominar en ciertas regiones. Si el Estado ha estado ausente de muchas partes de Colombia, mucho más de sus fronteras. Por eso es que actualmente Nariño y Putumayo, como bien dices, concentran en las estadísticas oficiales de Colombia, junto con Cauca, diríamos, con el departamento de Cauca, que está inmediatamente al norte de Nariño, son los departamentos donde hay más concentración de hechos de violencia de Colombia. Entonces, y es allí además donde más se ha expandido el cultivo de la coca. El presidente Petro ha tenido una actitud muy contemplativa respecto de los campesinos cultivadores de coca. Varias veces, incluso personalmente yo le he oído decir que pobres campesinos, que son la última rueda del coche, que hay que protegerles, que claro que se harán los intentos para que se cambien los cultivos al cacao, al café, a la ganadería, pero que mientras tanto más o menos dejemos de que estén allí. Y eso es lo que ha llevado a esta explosión del cultivo de la hoja de coca en el sur de Colombia. Se ha llegado a más de 300,000 hectáreas de cultivo. Y eso ha llevado a esta producción increíble de cocaína. Las propias Naciones Unidas acaban de decirlo en un comunicado que ayer recogieron los medios de comunicación, que la producción de cocaína crece sin parar. Y claro, la principal productora es Colombia. Se ha producido 3.700 toneladas de cocaína en el año 2023. Se ha incautado mucho más que otros años, precisamente porque como se incauta solo una parte de lo que se produce y de lo que se trafica, también ha habido incautaciones. Y entonces Colombia no está presente. Colombia tiene ejército a 50 kilómetros de la frontera. En algunos casos, donde más cerca está a 15 kilómetros de la frontera. En el Ecuador sí, las Fuerzas Armadas están del otro lado del Mataje, por ejemplo. Allí mismo está la infantería de Marina, de este lado del Mataje. Del otro lado del puente del Mataje que hizo Correa, ese puente que no lleva a ninguna parte, porque del otro lado no hay carretera asfaltada ni nada, ha mejorado algo, pero en ese entonces había una trocha. Del otro lado, uno tiene que andar 15 kilómetros para encontrar el primer puesto de seguridad de Colombia. Entonces, por esto es que yo digo que si hay una desesperación del lado del Ecuador de la falta de control. Antes había además la CONBIFRON, la Comisión Binacional de Fronteras, que se reunía periódicamente, lo cual ha dejado de suceder. Y luego el diálogo directo de los comandantes de los dos lados de la frontera para hacer operaciones de espejo, que llaman los militares. Es decir, que si hay una operación del Ecuador de este lado de la frontera, del otro también esté las Fuerzas Armadas colombianas para poder, para poder rodear a los guerrilleros o a las fuerzas irregulares y poder dar una lucha efectiva. Pero si del otro lado no hay esa cooperación, no quieren ni hablar. Muchas veces se han acordado operativos conjuntos que no se han realizado. El ejército, la infantería de Marina y las otras fuerzas que están en la frontera ecuatoriana están desesperados ante la absoluta inoperancia y casi desdén de Colombia. No me gusta usar la palabra, pero sí esta indiferencia colombiana a lo que está haciendo el Ecuador, que está luchando solo. Gracias, Gonzalo. Sí, muy bien.
traído, porque hay que poner en contexto, ¿no? Creo que se acostumbraron a esa estrategia de yunque y martillo y no le tomaron muy en serio. Carlos, me gustaría que nos cuente cómo es la relación, en cambio, entre empresarios. Cuando fue ministro, cómo era la relación con su par colombiano. Y son los temas fundamentales. Tenemos una frontera que es un problema para los dos países, pero más es el problema. O sea, aquí nunca es bueno victimizarse, pero aquí sí resulta que el Ecuador ha sido, pues, desde los dos lados de las fronteras, también desde la del sur, pero sobre todo de Colombia, si producen 3.700 toneladas, la mayor parte dicen que casi el 70% viene por Ecuador para salir por los puertos. Entonces, estos temas se abordan cuando se habla de comercio, cuando se habla entre empresarios. Carlos Sandovide. A ver, primero quería complementar un poco las declaraciones de Julio José y también de Gonzalo, simplemente complementarles un poco. En el tema de la CAN, cuando Ecuador tuvo que devolver ciertos cobros, fue porque no fue porque se le declaró ilegítima una tasa, sino porque una vez que se la declaró así, Ecuador incumplió el bajarse esa tasa, y lo que se devolvió, que se sugería devolver, es esos cobros posteriores a lo que ya nosotros fuimos notificados y debíamos habernos bajado. Simplemente un poco como para darle el contexto de que ojalá y no suceda así, que perdamos en la CAN. Como bien decía Julio José, como ecuatoriano debemos tratar de que nuestro país siempre termine ganando. Que digamos han sido muy raros los casos en los que se ha exigido una devolución, y en el caso del Ecuador fue ya por un incumplimiento, no por lo que se había cobrado antes de esa tasa. Y luego, hablando un poco de lo que decía Gonzalo, es correcto lo que él dice. Hay un desdén, hay un desinterés importante por parte de Colombia, y eso se ve en el incremento de cerca del 300% en plantaciones de coca en Colombia. Entonces, yo creo que si es que ahí hablamos del tema de los empresarios y los gremios, deberían reclamarle a alguien. En el caso de Colombia, deberían reclamarle al presidente Petro por qué no ha hecho algo con respecto a todos estos temas, que como usted bien dice, todos estos temas se terminan trasladando al Ecuador. ¿Qué pasaría si es que el día de mañana nosotros hacemos un mejor control, con mejor presupuesto, con más inteligencia, con más infraestructura, con más equipos en toda la costa ecuatoriana, para evitar que salgan desde el Ecuador todas estas mercancías que usted bien decía, Talía? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a tener que regresar a ver a Colombia y empezar a buscar otros puertos de salida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, mire, la relación siempre con los empresarios colombianos ha sido, creo que, bastante fluida. Ha habido mucho intercambio entre Analdex, entre la ANDI, con los gremios ecuatorianos que son los equivalentes. Entre ministros, yo le tendría que decir que tuve muy poca comunicación con ellos, siempre en algunos casos inclusive a través de la CAN. Y yo les quiero también recordar y poner sobre la palestra que desde enero del 2024 en la CAN existe un plan de acción resolutivo, el PAR, que habla, entre otras cosas, de acciones de frontera y cooperación migratoria. Pero yo sí pregunto, ¿la CAN ha hecho algo al respecto? ¿El secretario general de CAN ha asomado en alguna de estas en estas últimas semanas o en estos últimos meses, o desde que empezó el conflicto, para tratar de mediar? ¿O simplemente el señor secretario general de CAN está para otras cosas? La CAN tiene la capacidad para hacer y poner en práctica este plan de acción resolutivo, pero se ha quedado, como todo lo que sucede en la CAN en los últimos años, en el papel. Entonces yo sí creo ahí que como sociedad ecuatoriana en general, seamos o no servidores públicos, seamos o no empresarios, creo que tenemos la obligación de exigirle a la CAN que haga también algo al respecto, que ponga de parte y que ayude a resolver el problema. Yo no he visto al secretario general de CAN asomarse por aquí tratando de mediar entre los dos presidentes. Sería bueno que hagan algo al respecto. Ya tienen las demandas del lado colombiano, ya tienen las demandas del lado ecuatoriano. Yo creo que ahí también nos hace un poco falta este tema de ser un poco más críticos con estas instituciones, que a veces se les tiene o miedo o demasiado respeto. Yo creo que estas instituciones tienen que servir para algo y tienen que fortalecerse. Acordémonos que si es que hace algunos años atrás no se hubiera elegido a AMLO en México, la Alianza del Pacífico hubiera tenido una fuerza superior a la CAN, y yo no sé si es que la CAN hoy por hoy seguiría existiendo.
la idea de estos organismos es efectivamente ayudarnos a todos los países a esa integración regional y que respetemos las normativas, pero si es que dentro de la misma CAN no se respetan las normativas, le pongo un ejemplo, si es que hay un país como Bolivia que no está al día en las cuotas desde hace algunos años atrás, sigue teniendo voto cuando no debería. Entonces, si tú no haces cumplir las reglas desde adentro en tu organización, ¿cómo puedes hacer que otro tipo de reglas y normativas se cumplan? Yo voy a insistir aquí en que tenemos que ver un poco el tablero de manera diferente. Yo creo que hay que poner orden en la región para que estos GDOs no se sigan repartiendo en los demás países y les podamos echar la culpa a otros. Y creo que, y ojalá los colombianos, insisto, en las próximas elecciones puedan elegir de la mejor manera, que los empresarios se pongan de acuerdo, que las tendencias que no sean tan allegadas al socialismo o a las FARC puedan ser las que cambien el rumbo de los colombianos en los próximos meses en las elecciones que vienen. Gracias, Carlos Zaldumbide. Julio José, como vemos, todo esto está atravesado por la política, ¿no? Por la geopolítica y lo que pueda venir. Pero mientras tanto, empresas como Continental de Cuenca, que exporta el 15% de su producción de neumáticos a Colombia, ¿qué podría pasar si es que ya entra, si hay una medida de retaliación y se incrementa también al 50%? ¿Cuáles escenarios también a ti que te gusta planificar y mirar lo que puede pasar, pasaría, por ejemplo, con empresas como estas? Es muy complejo, sin duda, porque uno dice, abre una oportunidad. Le escuchaba al ministro de Producción decir que hay una oportunidad para que las empresas locales ecuatorianas comiencen a aprovechar sus mercados y comenzar a cambiar la importación de Colombia por importación de China, donde tenemos ya un TLC, y comenzar a invertir más en el país y generar más empleo. Sí, es bonito decirlo. En la práctica, que los inversionistas y los empresarios puedan cambiar y tomar esas opciones sin saber si la tasa se va a mantener en largo plazo o no, es muy difícil. Ya vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, aranceles muy altos, y eso no está generando un cambio de la matriz productiva, digámoslo así, o de sustitución de importaciones en Estados Unidos. No está generando porque no es tan fácil comenzar a invertir en el corto plazo y cambiarse de un socio comercial, un mercado, es muy difícil. Entonces, eso no va a pasar. Esa oportunidad de corto plazo en el Ecuador puede existir para un par de empresas, pero no es algo que deberíamos verlo como una oportunidad en tener una guerra comercial. Es un juego de suma cero y se está convirtiendo en un juego de suma negativa. Y un par de cosas. Creo que hay que tener bien claro, digamos, ciertos principios que también, no importa quién esté de presidente, hay que defenderlos. El principio de la apertura comercial, el principio de que estamos mejor negociando, el principio de que estamos mejor cooperando, que en todo lo contrario es un principio que hay que defender ahora y con cualquier otro presidente, en el pasado o en el futuro. Con el presidente Correa salimos todos en los gremios, en las empresas y demás, a protestar cuando había las salvaguardas, ¿no es cierto?, que no tenían ningún sentido y que encarecieron al país y generaron una serie de problemas, que había, digamos, objetivos lógicos, sociales, de protección de la industria, todo lo que tú quieras en ese momento, pero no tenían una lógica y salimos a protestar. Hay que protestar y hay que decirlo claramente, porque esta no es una medida que ayuda y que funciona, ni siquiera para los objetivos que se está logrando, con los cuales se quiere poner, que es el tema justamente de luchar con nuestra seguridad. Y hay algunos temas que creo que hay que aclarar muy rápidamente en mi tiempo, Talía. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que Colombia es el peor socio comercial del Ecuador, ¿no? Lo dijo el propio presidente de la República en una entrevista hoy en la mañana. Bueno, si es que ese es el argumento para iniciar la guerra comercial con Colombia, ¿no es cierto?, con el cual tenemos un desfase comercial, una balanza comercial negativa, dependiendo del año, entre menos 800 a menos 1.000 millones de dólares, también habría que pelearse con Estados Unidos, pues, ¿no es cierto?, y poner los mismos aranceles, porque también tenemos una balanza comercial negativa con Estados Unidos, así como tenemos con varios otros países del mundo, con la China, etcétera, y demás. Entonces debemos comenzar a poner este tipo de restricciones este es un argumento que es una falacia, no debemos ir por ahí. Tenemos países con los cuales vendemos más, vendemos menos, pero el comercio sigue siendo bueno, a pesar de que tengamos un déficit comercial negativo con ciertos países. Segundo, el tema de la plata, ¿no es cierto? ¿Cómo solucionamos esto? El tema de la seguridad, inseguridad y demás. El presidente dijo que
nos cuesta por la falta de protección en la frontera, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Petro no ha hecho lo que tenía que hacer, etcétera, todo el tema. Nos cuesta 400 millones. Y la tasa va a recaudar en un mes cerca de 20 millones de dólares. O sea que para poder cubrir ese costo de la tasa, que además ya tuvimos que pagar IVA, ISD, impuestos en el 2024, ahora supuestamente tenemos que tener una tasa que ni siquiera el 30% nos vale, ni siquiera el 50% nos vale, sino que tendríamos que subir la tasa al 60% quizás para poder recaudar lo que deberíamos recaudar para cubrir ese costo. Es absolutamente inmanejable. El otro tema de que los empresarios, y lo he oído muchísimo, incluso en algunos periodistas, decir que los empresarios deberían salir a aplaudir esta medida porque esto les protege de las muertes violentas, les protege del sicariato, les protege de las vacunas, etcétera, y demás. A ver, los empresarios han venido sufriendo impuestos tras impuestos. En el año 2024 un aumento de impuestos de casi 4,000 millones de dólares entre el IVA, ISD, recaudaciones tributarias anticipadas, impuestos al sistema financiero, etcétera, más impuestos. Hay una tasa implícita por el tema de seguridad, más robos, más vacunas, más costo, etcétera y demás. Y el tercero, el tema de los apagones. Entonces el sector privado ya ha puesto de lo que tenía que poner. Ahora le toca al gobierno. Y me parece también un argumento demasiado simplón, digamos, el decir, ¿no es cierto?, que ahora toda la culpa es de Colombia, y si Colombia pone militares en la frontera, entonces nosotros de acá ya estamos bien. Supongamos que cerramos la frontera con Colombia. ¿Qué hacemos con los GDOs de aquí adentro? ¿Qué hacemos con las cárceles? ¿Qué hacemos con los puertos? ¿Qué hacemos con la minería ilegal? Es decir, hay una gran cantidad de responsabilidad a lo que nos corresponde a nosotros. No solo hay que mirar lo que está hacia afuera. Y el último tema, jugando a la geopolítica, ya vimos que el presidente Trump se reúne con el presidente Petro y terminan saludándose, terminan en unos discursos amistosos, terminan en algunos temas de cooperación, y en cambio el Ecuador rompe relaciones cuando incluso el socio al cual le habían tratado más mal, ¿no es cierto?, Estados Unidos y Colombia, terminan acercándose. Esa es la política moderna, el pragmatismo, el diálogo, la conversación. Sentémonos con Lacan, que sean intermediarios, como dice Carlos. Evidentemente Lacan tiene que tener un rol mucho más grande, que se siente Estados Unidos acá para conversar. Ese es el camino. No podemos escalar más esto, porque entonces realmente quién sabe a dónde podemos llegar. Y en el peor escenario, a mí incluso ya me comienza a sonar que esto puede ser un resquebrajamiento de Lacan, que es el acuerdo histórico más poderoso que tiene el Ecuador, con todas sus fallas, pero que nos da 0% de acceso a mercados con arancel 0%, pero también una serie de otros temas migratorios, fronterizos, e-commerce, el tema de tránsito de personas libre. Es decir, tenemos que cuidar lo que ya tenemos y seguir trabajando en preservar evidentemente lo que tenemos que hacer, que es el tema de seguridad. Gracias, Julio José Prado. Sí, y hay que tener cuidado también porque a algunos no les gusta que haya esta institucionalidad, ¿no? Como Lacan, que de todas maneras ha sobrevivido a todos los avatares. Gonzalo, hay un tema que es interesante también que dijo el presidente y que sí generó después de la entrevista en Radio Centro con nuestro colega Gonzalo Ruiz, comentarios también. Dijo que después de haber puesto las medidas arancelarias en la frontera hay 30% menos de muertes violentas. ¿Cómo se interpreta eso? Porque también podría decir la gente, bueno, sigan nomás así, pues es que así vamos a mitigar por lo menos la inseguridad en la frontera. Bueno, no sé si yo lo entendí exactamente así al presidente esta mañana, porque el otro día dijo además que al haber capturado al alcalde de Guayaquil han bajado las muertes violentas en Guayaquil, así que cuál mismo es la causa, pero francamente no puede haber ninguna relación de causa y efecto entre subir los aranceles y que bajen las muertes violentas, porque no es subir los aranceles, sino controlar la frontera, lo que hace falta, y de eso es lo que estamos reclamando a Colombia. Recuerden que con Colombia ha habido roces, y ahora recuerdo, precisamente escribí un libro sobre Manuel Antonio Muñoz Borrero, que él se quedó encargado de los archivos, que es el último grado, el más bajo de un diplomático, durante 6 años en Bogotá, porque rompimos relaciones. La Revolución Juliana en 1925 rompió relaciones con Colombia durante 6 años, del 25 al 31. Y recuerden que también en 2008 se rompieron relaciones después de lo de Angostura. Sin embargo, por supuesto, lo de 1925, hace 100 años, no tiene nada que ver con el comercio actual, ¿no? El comercio actual es muy activo. Hace un rato Julio José mencionaba la posibilidad de que pusieran aranceles sobre otras partidas arancelarias, incluido tableros de madera.
los tableros de madera ecuatorianos más o menos significan, en proporción a la utilización de los tableros de madera en la construcción en Colombia, el 60% de todos los closets y muebles de cocina de Colombia en la construcción nueva son hechos con tableros ecuatorianos. Wow. Fíjense lo que significa para la planta esa de Pintac, de Pifo, en realidad de los aglomerados que tienen allí la familia Álvarez Barba o la empresa El Inca del Turini, ¿no? Lo que significaría un arancel recíproco de Colombia del 50%. Y para los consumidores colombianos, es decir, como decía Julio José, no van a poder cambiar de proveedores de la noche a la mañana. ¿Quién les hace su tablero? Esto es para decir uno de los problemas que habría. No, hay muchos más. Es verdad que Colombia incumple. Eso fue parte de mi gestión, el recordar constantemente al Ministerio de la Producción en Colombia de estos problemas del Ministerio de Industrias y Comercio. A decir verdad, y les quiero confesar, yo nunca fui recibido por el ministro. A mí me recibía la subsecretaria. Y claro, yo me vi con el ministro varias veces en otro tipo de reuniones, y también allí es cuando el diplomático tiene que acercarse y hablar, ya que no lo recibe en el despacho, que le oiga a uno en el cóctel, ¿no? Y entonces, pero sí, había constantes reclamos del lado del Ecuador, y Colombia en ese sentido no es un vecino, pues son muy agradables los colombianos, ya sabemos, y son de un trato exquisito. Pero cumplir, fallan en esa parte, y había que hacerles acuerdo constantemente. Y todo eso se dio antes de la captura de Jorge Glass, que le sirvió de pretexto a Petro para dejar de tener la reunión del gabinete binacional. Y la falta de diálogo ha llevado a esta desesperación, como dije hace un rato, del Ecuador, para tener algo de cooperación de Colombia en la lucha contra el crimen organizado. Ahí quedémonos, Gonzalo, porque tengo que hacer una pausa. Realmente no saben lo entusiasmada que estoy de que hayan coincidido 3 personas que conocen al dedillo estos temas y que aportan desde diferentes miradas. Y yo quiero decir de Gonzalo, el libro que mencionaste tú, yo estuve en la presentación, también leí el libro, realmente es una cosa fabulosa y muestra la relación sólida que existe, ¿no?, histórica de Colombia con Ecuador. Y por otro lado, también yo aspiro a que la versión que se recogió de lo que dijo el presidente en la entrevista en Radio Centro no sea que se haya sido mal interpretada, ¿no? Porque es un poco inexplicable que se haya reducido el número de acciones violentas con la medida arancelaria. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Carlos Saldumbide, exministro de Producción y Comercio Exterior, asesor empresarial, fundador de 100 por Quito, el economista Julio José Prado, exministro de la Producción y Comercio Exterior, docente universitario, y el doctor Gonzalo Ortiz Crespo, embajador en Colombia, exsecretario de la Administración, historiador y analista. Carlos, salgámonos un poquito del tema de Colombia y demos una mirada a lo que está pasando en el Ecuador, donde se aprueba una ley de solidaridad y eficacia de gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya sabemos cómo está, hay unas demandas en la Corte Constitucional, sí, y las autoridades regionales también han reaccionado, pero ya está en el registro oficial. Y entonces yo quisiera saber desde el lado empresarial cómo ven estas decisiones, porque todo esto no sigue produciéndose, porque no es un país monotemático, o sea, hay tantas cosas al mismo tiempo, una ley de minería también que fue aprobada a última instancia el día jueves. ¿Cómo mira esto, Carlos Saldumbide? Thalía, yo creo que es importante recalcar, yo ya lo comenté en mis declaraciones previas, pero yo creo que hay que emular a los países primermundistas, donde la fortaleza de sus instituciones públicas es la clave del éxito. Yo creo que aquí en el Ecuador se pueden plantear muchas leyes, pueden ser inclusive como las últimas económicas urgentes o lo que fuera, por la urgencia de tratarlos dentro de la Asamblea,
pero siempre, siempre se tiene que cumplir los debidos procesos, siempre se tiene que respetar esas normativas institucionales para poder nosotros contar con la transparencia del caso y que les dé la legitimidad a todo lo que se trata, no solo en la Asamblea Nacional, sino en cualquier otra institución pública. En el caso de los GATS, yo creo que sí hay gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en las grandes ciudades, que han abusado en los últimos años de la contratación por compadrazgo, por amistad, por ganar votos, y eso no está bien. Yo creo que vale hacer un análisis interno, unas auditorías internas importantes en cada una de esas instituciones para hacer mucho más eficiente el gasto público que tiene que ir enfocado a salud, educación, seguridad, y no a fiestas, o no solamente como ocurre en algunos municipios, el gran volumen de ese gasto que vaya a los gastos administrativos que no le generan absolutamente nada a la comunidad, que no le generan nada a la sociedad, y que insisto, hay municipios que tienen nóminas muy elevadas. Ahora, que eso signifique hacer recortes, que eso signifique buscar eficiencias, está bien. Estar o no de acuerdo con una normativa de esas, créame, tendría que analizarlo mucho más para darle un criterio mucho más acertado, pero creo que si se busca eficiencia en los diferentes municipios y si es que los cambios normativos se los hacen legítimamente, estaría completamente de acuerdo. Gracias, Carlos, sobre todo por abreviar, y quisiera también el criterio de Julio José Prado sobre esta ley, ¿no?, que un poco cambia la estructura, digamos, de los gobiernos autónomos, porque tienen que hacer unas grandes reducciones en sus presupuestos. Y acordémonos que siempre Jaime Nebot, en la época que fue alcalde, y creo que vino desde el Félix Cordero, repetían pues que ellos invierten el 80% y gastan en la nómina el 20%. Creo que la administración de Paco Moncayo en Quito también fue diferente a lo que ocurre ahora. ¿Esto cómo contribuye? ¿Es para matizar en el ambiente que está viviéndose en el país, mientras paralelamente tenemos esa discrepancia con Colombia, Julio José? Sí, no, yo coincido con Carlos en este tema, digamos, es muy claro. Hay que controlar mejor los gastos, hay que controlar qué es mismo un gasto y una inversión. Creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer, no solo a nivel de los GATS, ¿no es cierto?, municipios, prefecturas y demás, sino también a nivel de gobierno central. Entonces creo que si es que hay un compromiso claro, y la ley lo pone, digamos, ¿no es cierto?, para que podamos dejar de hacer eventos superfluos que no generan inversión de largo plazo, que no mejoran la vida de las personas, y no significa que hay que reducirlos totalmente, simplemente hay que bajarlo eso a otro nivel de prioridad frente a inversiones mucho más fuertes. Creo que eso va a ser positivo para el país en general. Y el segundo tema que no debemos descuidar es la inversión pública, entonces, de los GATS, de los municipios, de las prefecturas, y la inversión pública de parte del gobierno. Y ahí hay un tema también muy fuerte por hacer, porque la economía ecuatoriana, sobre todo, por ejemplo, en el 2025, tuvo un rebote muy fuerte, un rebote muy positivo después de la crisis del 2024, que termina siendo la segunda peor crisis, la de 2024, después de la crisis del COVID, ¿no? La caída del menos 2% y el rebote que tuvimos el año pasado, que cerrará alrededor del 3,7, 3,8% seguramente. Fue muy buen año el 2025, pero esa gasolina ha sido basada no en inversión ni pública, ni privada, ni extranjera, sino ha sido más basada en gasto y en consumo. Y eso no es sostenible en el largo plazo. Lo único que hace que los países realmente se desarrollen en el largo plazo es inversión, de cualquiera de las tres que mencioné, o pública interna, o privada interna, o inversión extranjera directa. Y esta ley creo que camina en el camino correcto, pero evidentemente tenemos que seguir avanzando. Claro, y como todo nuevo ha producido un sacudón. Y a Gonzalo, que también, entre otras actividades, fue concejal y alcalde encargado, creo que también un tiempo aquí en Quito, que nos cuente exactamente esta ley. ¿Es buena? ¿Es lo que se deseaba? Porque claro, el municipio de Quito es un elefante gigantesco, ¿no? Un elefante así con todas las dimensiones, y no sé pues cuánto están invirtiendo, no tengo la cifra. ¿Cómo has percibido esta ley que aprobó y que la Asamblea, y que ya está publicada en el registro oficial, Gonzalo? Bueno, creo que es parte de estas apuestas audaces que tiene el presidente Noboa. Esto es bien audaz, porque es nuevamente enfrentarse a los GATS, que llaman ahora a los municipios de las prefecturas,
y va, y como han dicho los dos compañeros de panel, va en la dirección correcta, reducir la farra. Este país farrea mucho. Por ejemplo, en la cuestión de traer artistas o de contratar artistas, ¿no? Yo creo que todo esto comenzó con Correa, ¿no? Esa cosa de que el Estado es el que tiene que hacer todo, que el Estado es el que tiene que proveer hasta la diversión, hasta el chupe tiene que dar el Estado, no puede ser. Y entonces, eso es lo que ha pasado, es una distorsión. Fíjese que ya tras la caída de la Feria de Quito, al alcalde Rodas, de feliz memoria, de triste memoria, se le ocurrió traer a Sting, no sé cuántos millones de dólares costó eso, para darle gratuitamente a la gente Sting en el antiguo aeropuerto. Esto no es posible. Creo que de esa dimensión, por ejemplo, en Machala, que está ahora tan cundida de violencia, que hay explosiones y muertes todos los días, bueno, el municipio se gasta horrores en la feria, en la elección de la reina mundial del banano, trae a candidatas del mundo entero, y es una cosa desproporcionada, ¿no? Desproporcionada. ¿Cómo son otras cosas? Esto debería ser los empresarios privados, pues los que traigan a los artistas, ¿no? Y los que organicen estas cosas. Pero en fin, esta es una distorsión que va a ser difícil cambiar, porque obviamente a través de eso se hacen contratos con los amigos y se hace politiquería, es decir, se prefiere a los más cercanos. Yo creo que en todo esto tenemos que ser más austeros. Nuestro país no es tan rico para farrear tanto, tenemos que ser más austeros. A mí también me disgusta mucho los famosos puentes, en que de pronto hay 5 días de vacación seguidos. ¿Qué pasa con la producción? Dicen que es para aumentar el turismo. Y sí, se aumenta el turismo en algunos sitios del Ecuador. ¿Y qué pasa con los sitios donde producen? O sea, para Quito un puente es fatal, porque pierde mucho más de lo que le ingresa por turismo. Yo creo que, aunque esto suene pues contrario pues a los intereses de los empresarios de turismo, que también en eso hay que regular. Pero bueno, volviendo a la ley, la ley es muy difícil de cumplir, muy difícil, porque los municipios no están parados en sus propios pies. Los municipios dependen del Estado central. Sobre todo las prefecturas, Quito, prácticamente no tienen ingresos. No tienen ingresos. Quito es de todos los gobiernos seccionales, como se decía antes, de todos los gobiernos seccionales, Quito es el que mejor está. Gracias, Gonzalo, y quiero volver a retomar el tema. No quería dejar de preguntar esto de los GATS, que realmente es un tema que afecta a todo el país, para bien o para mal. Esperemos que para bien, porque sí, realmente coincido sobre todo con Gonzalo, que el ejemplo de Machala es impresionante, ¿no? Creo que es $500,000 en 3 o 4 días, cuando la ciudad necesita atención por todos los lados. Quiero un tema que se vincula con lo de Colombia y que se vincula con la política exterior, para cerrar ya el programa. Va a haber la reunión del presidente Trump de Estados Unidos, creo que es en la Florida, concretamente creo que va a ser en Miami, no en Mar-a-Lago como se había pensado al comienzo, y entonces ahí van a estar los aliados de la región y va a estar el presidente Noboa. ¿Qué se prevé en esa reunión? Obviamente el presidente Trump tiene su propia agenda con la geopolítica regional, mucho más después de lo de Venezuela, pero ¿qué podría pasar? Porque el tema de los aranceles, pues mucha gente vincula a esas decisiones que tomó el presidente Trump desde hace tiempos. Julio José, ¿cuál es tu previsión de lo que puede pasar en esa reunión y qué incidencia tendría en Ecuador esa reunión, que es la primera, ¿no?, que va a tener el presidente ecuatoriano con Donald Trump, o cuando es una reunión multilateral? Sí, a ver, varios temas ahí. Es una reunión muy, muy importante.
primero, lo positivo. Es muy bueno que el presidente Noboa pueda ser parte de ese grupo, porque necesitamos estar cerca de Estados Unidos, necesitamos estar cerca de ese mercado tan grande, históricamente importante, a veces del primero, a veces del segundo para el Ecuador, y es bueno estar ante los buenos ojos, digamos, o de buena manera con Donald Trump, que sabemos que es muy visceral a veces en sus respuestas, así que eso de contado me parece muy bueno. Lo segundo, ¿dónde vienen algunos riesgos que tenemos que calcular muy bien? Y el presidente Noboa tendrá que tenerlos con pinzas. Julio José, Ecuador, perdona sí, una cosa, sí, que sea tan audaz y diga que abrevien al máximo, porque se nos fue el tiempo. Abreviemos, por favor. Sí. Correcto. Entonces, el riesgo mayor. Tenemos el Ecuador, un país que es muy abierto al mundo hoy por hoy y que tiene 3 socios comerciales muy importantes, casi igual nivel: Europa, China y Estados Unidos. No podemos, digamos, casarnos solamente con uno, con lo cual el resultado peor para el Ecuador podría ser que Estados Unidos nos diga: tienes que dejar de hacer relaciones o de inversión o comerciales o políticas con China, porque eso nos traería consecuencias negativas en comercio, sobre todo para el Ecuador. Una buena salida sería que se haga una declaración conjunta a favor del narcotráfico o en contra del narcotráfico, a favor de la seguridad, etcétera, y que sigamos en buena lid, digamos, con Estados Unidos, y que no pase del tema más político, sino que no afecte a las relaciones comerciales con terceros países. Gracias, Julio José. Carlos Aldumbide, la previsión suya sobre esta reunión con el presidente Trump y los aliados de la región. Con el presidente Trump y la forma en la que nos ha enseñado en los últimos años a cómo gobierna, creo que es bien difícil aventurarse a algo. Sin embargo, yo creo que ojalá el Ecuador al menos pueda presentar una serie de pedidos que nos ayuden a mejorar las condiciones para productos claves como para el Ecuador. Y ahí, por ejemplo, me encantaría que se trate el tema de una renovación o reactivación, por ejemplo, del ATPDA, que fue una normativa que en los años 90 ayudó a que en la Sierra Centro Ecuatoriana se prevea no sembrar cultivos de coca, sino otro tipo de productos como la alcachofa y el brócoli. En este caso, el brócoli tiene una afectación importante en el tema de aranceles y sobrearanceles, y uniríamos 2 cosas: sacar algo comercialmente para un sector que es agroexportador en la Sierra Centro, que sabemos lo clave que resulta para el Ecuador, y al mismo tiempo apoyar políticas de lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Gracias. Gonzalo, cierro contigo. ¿Cuál es tu previsión de la cumbre que va a tener lugar en Miami entre el presidente Trump y los aliados de Estados Unidos, en la que va a estar el presidente de Ecuador? Antes de contestar directamente, te voy a decir una cosa, y es que el presidente Petro se está yendo a los Estados Unidos. Creo que al no ser invitado a esa reunión, o que no esté invitado, él ha encontrado un pretexto para irse, y es que va a los funerales del reverendo Jesse Jackson, que murió hace poco y que dice que ha sido un gran amigo de Colombia y defensor de los negros y que defensor de los derechos humanos, y que va a ese funeral. Es obviamente una medida para hacerse notar presente, y decir que está, hacerse presente. Respecto del presidente Noboa, yo sé que, estuvo en Mar-a-Lago, tuvo una reunión, no ha sido oficial, no ha tenido una visita oficial a los Estados Unidos, así que es una gran oportunidad. Y es difícil con Trump realmente saber lo que va a pasar, pero espero que sea de lo mejor. El presidente Noboa tiene un excelente dominio del inglés, tiene trato con estos millonarios, así que puede irle bien y ojalá lo emplee a fondo para que saque lo mejor para el Ecuador. Gracias. Vamos a hacer aquí una brevísima pausa, por favor, para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Gonzalo Ortiz? A los GAS, que les cayó el hacha con la ley. Julio José Prado. Yo creo que le ha ido muy mal a México, con toda la violencia y el tema y demás que hemos visto en las últimas semanas, últimos días. Carlos Aldumbide. Yo me voy a cambiar de tema totalmente para no fallar, al Benfica, porque le fue muy mal contra el Madrid. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Gonzalo Ortiz? A la selección femenina sub-20, que está segunda en el campeonato sudamericano. Julio José Prado. Perdón, yo voy con lo aburrido. Creo que a Trump le fue bien esta semana en su discurso a la nación. Carlos Aldumbide. Al Independiente del Valle.
ha ganado todo y jugó en Puerto Rico con Messi, aunque haya perdido. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando en esta emisión especial y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.